Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo soy Natalie Jaraz. Ahora le voy a dar la palabra a Flavia Costa, directora editorial, que va a introducir este conversatorio y luego presento a los autores. Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Simplemente darles la bienvenida, agradecerles muchísimo a la antropóloga e investigadora superior del CONICET, Claudia Briones, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, que esté aquí compartiendo con nosotros, autora de la colección Calas, y a Olaf Kaltmayer, autor también de la colección Calas, pero en este caso como autor de un muy reciente volumen de la colección Ciencias Sociales, de la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a estar conversando, como bueno, ustedes ya muy bien saben, en torno a las ideas de los libros aquí presentados o aquí representados por Olaf y Claudia, Parques Nacionales Argentinos, una historia de conservación y colonización de la naturaleza de Olaf. Y en el caso de Claudia, Conflictividades Interculturales, un libro publicado acá en Argentina en 2020, demandas indígenas como crisis fructíferas, pero bueno, en todo caso serán los puntos de partida para este conversatorio. Quedo con ustedes escuchando la presentación de Natalie, a quien además agradezco, es la responsable de comunicación de la editorial y es quien ha organizado este conversatorio y quien en todo caso recogerá también luego preguntas, comentarios para moderar la conversación. Bueno, bienvenidos de nuevo, los escuchamos, muchísimas gracias y bueno, siéntanse en su casa, ojalá sea una tarde muy, muy productiva y muy disfrutable para todos. Muchas gracias, Flavia. Bueno, gracias a Olaf y a Claudia también por estar acá. Dos pequeñas normas de convivencia del Zoom: tener los micrófonos apagados, y si quieren hacer preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat y al final recogemos todas las preguntas y hacemos ahí un intercambio, o bueno, o al final abren micrófono también, pueden hacerlo cuando terminemos con el diálogo. Algo ya mencionó Flavia sobre los autores, pero bueno, voy a volver a compartir que Claudia Briones es doctora en Antropología Social por la Universidad de Texas en Austin, es profesora y directora de la especialización en peritajes antropológicos de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. El libro que nos trae hoy a este conversatorio se llama Conflictividades Interculturales, Demandas Indígenas como Crisis Fructíferas, publicado dentro de la colección Calas, y explora el devenir de las demandas indígenas en América Latina como ámbitos de diagnóstico que indican fallos en las convivencias y sugieren preguntas y caminos para repensar los tiempos que nos toca vivir. Por su parte, Olaf Kaltmayer es profesor catedrático de Historia Iberoamericana y director del Centro de Estudios Interamericanos, CIAD, de la Universidad de Bielefeld, y también es director del Centro María Sibilia Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, que es quienes generan esta colección. Tiene en nuestro catálogo un libro dentro de la colección Calas que se llama Refeudalización, y este año publicó Parques Nacionales Argentinos, una historia de conservación y colonización de la naturaleza, por la colección Ciencias Sociales, donde estudia los parques nacionales argentinos, que fueron de los primeros en América Latina, y hace una historización y se pregunta no solo qué son y cómo funcionan los parques, sino también si pueden ser útiles para superar la crisis ecológica que hoy atravesamos, que es un poco el tema que hoy nos compete, ¿no? De ecología y conservación. Ambos libros son súper interesantes. Si aún no los leyeron, los pueden conseguir en librerías, en principales librerías del país. Si están afuera, hacemos envíos a través de nuestra web, unsamedita.unsam.edu.ar. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta que rompe un poquito el hielo, a ambos autores. ¿Qué los llevó a cada uno a investigar sobre estos temas, ¿no? Porque son las dos temáticas súper interesantes y cada uno también tiene sus trayectorias y sus investigaciones que realizan generalmente. ¿Qué los llevó a estas investigaciones en particular de estos dos libros? Bueno, por ahí empiezo, ¿te parece? Que soy la menos sorprendente quizás, porque yo hace varias décadas, ¿no?, que sigo los procesos de producción cultural y política, particularmente del pueblo mapuche tehuelche, y eso me fue como entramando con distintos objetos
político-teóricos, qué sé yo, movimientos sociales y lucha por derechos, formaciones nacionales o provinciales de alteridad, políticas indigenistas, tensión entre demandas y políticas de reconocimiento, bueno, procesos de juridización, etc. Y sí lo que, bueno, yo tuve una estadía invitada por Calas en la Universidad de Guadalajara, y lo que eso me permitió fue tratar el desafío, ¿no?, de cómo afrontar las crisis en América Latina. Lo que me permitió fue un poco poner en contexto, ¿no?, lo que yo vengo trabajando hace unos años de conflictividades interculturales, en lo que para 2018, fin de 2018, principio de 2019, que creo que es cuando estuve, aparecían como esos tres marcos distópicos, ¿no?, más evidentes, ¿no?, las fake news, inteligencia artificial, populismos y obviamente el antropoceno, ¿no? Yo los venía trabajando estos temas, pero digamos, lo que no todos con la misma intensidad, traté de articularlos, ¿no?, porque para esa época era obvio que tenían bastante ya relevancia, creo que la siguen teniendo, y bueno, había que ver cómo encararlos y qué podíamos aprender, ¿no? Incluso trabajando desde cuestiones que parecen muy locales, pero que yo creo que no lo son, son síntomas de época. No sé, hola. Sí, bueno, tengo dos respuestas. Una que tal vez es un poco no tan seria, pero tenía un estudiante de doctorado que trabajó sobre los huracanes en el Caribe. Entonces ha hecho su trabajo de campo en las playas caribeñas y me dio envidia y dije, bueno, la próxima vez vas a hacer un proyecto de investigación en áreas muy, digamos, lindas que me gustan. Entonces sí me llamó la atención los parques nacionales. Pero la pregunta seria obviamente tiene que ver con la crisis ecológica que tenemos, o no ecológica, digamos, societal fundamental del antropoceno, o sea, la ruptura que tiene que ver con nuestra relación de las sociedades modernas con la naturaleza. Y en este sentido sí me interesaba mucho, he trabajado el tema de movimientos indígenas en Chile, o sea, mi tesis doctoral es sobre el movimiento mapuche. Y me ha interesado este espacio. ¿Qué pasa con el espacio conquistado por los estados modernos? ¿Cómo lo controlan? ¿Cómo lo regulan? ¿Cómo instalan el estado? Y me encontré que esa, por decirlo en un sentido amplio, biopolítica del control territorial, un instrumento importante en Estados Unidos y obviamente también en el Cono Sur fueron los parques nacionales. Entonces eso, pero los parques nacionales al otro lado obviamente tienen cierta ambivalencia. Por un lado están en ese proceso de control territorial, un territorio conquistado por la vía militar, pero al otro lado también eran los gérmenes de la protección de la naturaleza que en cierto sentido también es importante para afrontar los múltiples crisis del antropoceno. Entonces, elegí obviamente, como ya se ha dicho Flavia y Natalia en la introducción, me interesaron especialmente los parques en el Cono Sur y Chile y Argentina, cómo fueron los primeros, en el caso argentino, instalados después del parque emblemático Yellowstone en Estados Unidos. En realidad quería hacer un trabajo más integral, regional del Cono Sur, pero me di cuenta que las particularidades entre Argentina y Chile son tan grandes que casi había poco intercambio y me concentré al caso argentino. Entonces tiene un poco una dinámica propia ese libro, y en el archivo encontrando el material vi que había una riqueza que justifica bastante, digamos, trabajar el tema. También en esta dimensión histórica que por mi sorpresa no se ha trabajado tanto y tampoco no se ha trabajado tanto recurriendo a los archivos locales. Muchas gracias a ambos. La verdad que ambos trabajos son muy interesantes y se nota también, ¿no?, como esa pasión que está detrás de las temáticas y de esta búsqueda de ambos. Hola,
este libro, ¿no?, se publica justo a 100 años de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, que al principio tuvo otro nombre, pero bueno, para que todos puedan ubicarse más o menos. Allí usted hace una historización del surgimiento de los parques y las diferentes perspectivas que se adoptan. ¿Cuál es la relevancia actual de estos espacios, ¿no?, que es un poco la pregunta que antes también mencionaba, que fue lo que motivó la investigación? Está sin audio. Yo creo también la historia actual para mí también es una actualidad histórica un poco. O sea, en el sentido que me dio cuenta que permanece todavía mucho en la percepción actual, también en los escritos de la Administración de Parques Nacionales, pero también en la academia, el mismo mito, digamos, autofabricado por Ezequiel Bustillo, quien lo escribió especialmente en su libro autobiográfico El despertar de Bariloche, que él, digamos, fue el fundador de los parques nacionales, o sea, con la fecha 1934, o sea, obviamente fue la fundación de la Dirección Nacional de Parques Nacionales, como se llamaba en ese entonces, pero por eso también lo pongo un poco polémico, o sea, vi después en los documentos que obviamente el Parque Nacional con un reglamento de parque, con una administración, con guardabosques y todo se fundó como Parque Nacional del Sur en 1922. Entonces, corregir un poco la historia nos abre otra visión también de estos espacios y de los debates sobre la conservación de la naturaleza. Porque si no miramos solamente a Bustillo y las personas que menciona él, vemos que hay un abanico diferentes, múltiples personas, ideas también de circulación global, digamos, que se preocuparon por la conservación de la naturaleza en esta región. Entonces hablamos del paisajista francés Carlos Thys, del geólogo estadounidense Bailey Willis, del botánico alemán Carl Guthuseus, que también en ese tiempo ha propuesto un parque nacional del central, o sea, más allá de Iguazú y del Parque Nacional del Sur. Entonces, habían también muchas otras iniciativas, el biólogo Lucien Aumann. Entonces, yo creo eso es importante también cambiar nuestra perspectiva, que por decirlo así, casi en directa, había una lucha de ideas cómo hacer el parque, o sea, habían perspectivas más preservacionistas, más desde las ciencias naturales y obviamente la visión muy particular de Ezequiel Bustillo. Y Ezequiel Bustillo sí lo ha dicho claramente, bueno, yo llegaba con la idea, digamos, descifrar, o sea, un poco de manera como de crítica a la ideología, encontrar las huellas de la ideología, de la colonización en el discurso, pero no era necesario ir con un instrumento fino porque, de hecho, Bustillo lo dice claramente. Para mí, el Parque Nacional es un instrumento de colonización del paisaje. Y yo creo eso se nota obviamente en la construcción de los parques nacionales bajo su, digamos, dirección en la Dirección Nacional de Parques Nacionales. O sea, es una colonización del territorio, también una resemantización, o sea, quiere hacer casi un paisaje aristocrático con la introducción de especies de Europa para tener un paisaje de caza, de la pesca, como casi en Inglaterra o en Escocia, donde están los aristócratas disfrutando de ese tipo de paisaje. La misma construcción, obviamente, el énfasis en la construcción de la arquitectura, de la fundación de pueblos, que todo tiene obviamente no solamente un toque, sino referencias abiertas a la colonización y resemantización del territorio. En el caso del Parque Nahuel Huapi, obviamente significa
vaciar de toda la semántica y del significado indígena mapuche que tenía en este tiempo. O sea, era la idea, obviamente ustedes saben, con la fundación, digamos, casi nueva de San Carlos de Bariloche, también poner en el centro de o sea, la plaza se llama la Plaza de la Conquista y en el centro está una estatua puesta del general Roca. O sea, obviamente símbolo de la colonización y los parques nacionales se ven literalmente en esa tradición de colonizar el territorio la colonización también con rasgos muy específicos, o sea, una colonización también vía el turismo y sobre todo, y eso es la diferencia, digamos, a la época, digamos, de Perón después. Era un turismo de élite que se buscaba, o sea, una enclave casi aristócrata que se formó en esta región. Y yo creo que es importante tener esos procesos históricos, digamos, presentes, reentenderlos para entender la historia misma de las diferentes regiones. Bueno, ahora hablé solamente de Nahuel Huapi, pero también aspectos similares podemos ver también en el Parque Iguazú, que también tiene una arquitectura sumamente colonial sin relaciones a la región. Y habían debates, o sea, en el mismo tiempo, en los años 30, cuando se crearon estos edificios, que eso no era la arquitectura apropiada, pero claro, la idea, el imaginario de la colonización se ha sobrepuesto, digamos, a estas críticas. Dicho sea de paso, yo aprendí mucho Olaf leyendo porque, bueno, es importante de construir, ¿no? Un poco esa historia oficial de todo empieza en el 34, es mi región, es donde yo vivo, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo, y sobre todo también de cuáles eran los proyectos en pugna y quiénes ganaron, ¿no? Ese proyecto más turístico de aristocratizar, colonizar, frente a otros proyectos quizás más científicos, que con criterio de época aún así no tenían otra idea de conservación. Así que está re bueno eso. Y llevar la historia mucho antes, ¿no? Está bueno. Tal cual, tal cual. Y bueno, yendo un poquito al libro de Claudia, su trabajo se centra en las demandas indígenas y en un cambio de perspectiva sobre las mismas. ¿Qué lugar tienen estas demandas en las agendas globales en la actualidad? Bueno, por supuesto que si uno mira, ¿no?, el mundo top-down, van a seguir pareciendo irrelevantes. Yo, sin embargo, estoy convencida, ¿no?, que son demandas que hace unas cuantas décadas vienen operando en intersticios y en distintos planos, ¿no?, locales, pero también nacionales e internacionales, ¿no? Y un poco es eso lo que me interesaba mostrar en el libro. Por ejemplo, esos intersticios. En esos intersticios, ¿no?, los pueblos indígenas y después también los afrodescendientes fueron colocando como distintas agendas, ¿no? Por ejemplo, justamente la importancia, ¿no?, de valorar la diversidad sociocultural y la biodiversidad, o la necesidad de crear entornos interculturales pensados, ¿no?, un poco transversalmente y no solo en términos de domesticar a los diferentes. Una idea de ética del cuidado que están retomando también muchos feminismos, ¿no? Esa idea de la importancia del resguardo de humanos y no humanos. Por supuesto, a medida que podemos escucharlos mejor, también la relevancia de descentrar un poco el antropocentrismo que nos llevó a crear los parques nacionales, por ejemplo, ¿no? Y empezar a avanzar ideas de las que hoy se está hablando, empezando a hablar de pluriverso, de pluriversidades en vez de universidades, ¿no? Y por supuesto yo creo que también han influido muchísimo en varios movimientos teóricos, ¿no? En la posibilidad de irlos como repensando, desde los más clásicos movimientos sociales, estudios étnicos y raciales, hasta otros que son mucho más recientes, ¿no? Estoy pensando, qué sé yo, la inflexión decolonial, el programa de la ontología política. Así que desde donde yo miro el mundo,
creo que esos intersticios marcan épocas y que son valiosos, ¿no? Y que están como cada vez más tratando de abrir espacio frente a lo que se ve de arriba para abajo. Pero bueno, así va el mundo, sí. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, justamente antes mencionó que su trabajo, su tarea se especializa en las acciones de protesta y reclamo del pueblo mapuche tehuelche de la Patagonia y de Argentina en particular, un tema que también retoma Olaf y que mencionó hace un ratito en su libro sobre el despojo de las comunidades mapuches en la creación de los parques nacionales. ¿Cuáles son las particularidades hoy de este conflicto, ¿no? Que es un tema que también vemos muchas veces hablando, ¿no?, de la agenda, que de golpe cada tanto reaparece en los medios, reaparece, ¿no? Y después se silencia y quizás en el verano siguiente vuelve a reaparecer. Mira, yo creo puedo vincular bien con lo que Claudia ha dicho anteriormente sobre las diferentes visiones, porque eso pone en cuestión también muchos rasgos de nuestro pensamiento. Eso también con respecto al concepto de parques nacionales, ¿no? O sea, porque en los años 60, básicamente, del siglo XX, tenemos una homologización, digamos, internacional del concepto de parques nacionales. O sea, mientras que, y eso es interesante, o sea, que yo trataba también discutir, o yo discutía eso en el libro, que no era definido qué es un parque nacional. O sea, nosotros ahora tal vez tenemos nuestra imagen de un concepto que es un parque nacional, pero en el tiempo, digamos, de los años 10, 20, no era tan claro, o sea, había mucho diferentes conceptos, muchas ideas y empieza en los años 60 una homologización que tiene que ver que el concepto estadounidense del Parque Nacional, que era básicamente un parque nacional para la preservación de la naturaleza y una naturaleza entendida en la lógica moderna separado de la sociedad. O sea, eso significa que básicamente eran parques sin gentes, o sea, sin personas. Y este concepto, como ya he dicho, también se aplicó después cada vez más en los 50, 60, sobre todo también en Argentina, donde empezaron a sacar las comunidades de los parques, o sea, comunidades indígenas y comunidades no indígenas también, ¿no? O sea, eso también hay que decir. Pero yo creo también en eso lo que Claudia ha dicho sobre el pensamiento indígena también tiene una dimensión práctica que podemos aprobar después también por las ciencias naturales, porque recientemente salió un estudio que ha demostrado que la biodiversidad en áreas donde hay pueblos indígenas es mucho más alto que en áreas donde son parque nacional o área protegida sin gente. O sea, la presencia de los pueblos indígenas o de ciertos pueblos indígenas tiene la tendencia también de ampliar y diversificar la biodiversidad. Entonces, yo creo eso sí es una buena muestra como eso lo que Claudia ha dicho, digamos, en términos conceptuales generales, también se aplica en diferentes áreas. Pero obviamente, en el caso, en la historia de los parques nacionales, sí había una preocupación, especialmente en el Parque Nahuel Huapi, si nos concentramos a esta área, con los pocos asentamientos mapuche en esta zona. Y había un racismo, digamos, de doble característica. Por un lado, eran digamos, discriminados, obviamente como pueblo indígena o como indígenas no civilizados que no tenían nada que ver en un área que, como el Parque Nacional, era definido como un área de desarrollo. Y al otro lado, había un miedo geopolítico porque o sea, la mayoría de los mapuche que vivieron en el parque vinieron desde Chile. O sea, en el proceso de la conquista y el proceso de de la reducción indígena, o sea, ponerlos en reducciones, ya no era posible, digamos, que tener
tenencia de tierra para muchas familias mapuche en Chile. Entonces lo que hicieron es cruzar la cordillera y buscar un terreno en otro área que los mapuches han controlado. Pero donde no han tenido históricamente un asentamiento. Entonces, ahí Bustillo especialmente vio un peligro geopolítico porque para él también los parques nacionales eran un instrumento geopolítico para dejar fuera el control, digamos, o para controlar el poder chileno del vecino. Entonces había en este caso una doble discriminación y era un discurso también, yo creo que es importante reconocer el tema porque no he logrado recopilar todos los datos en el archivo de los parques nacionales. O sea, son cajas llenas, relativamente desordenadas y yo creo lo que sí hace falta es una recopilación completa de los conflictos de tierras en los parques nacionales, en este caso, y para ver los casos históricos y para, digamos, trabajar la misma Agencia de Parques Nacionales su deuda histórica. Y digo, no es una deuda histórica que tiene parques nacionales, pero no quiero decir que fue una política unilateral. O sea, habían voces sobre, por ejemplo, el administrador Christensen que ha dicho, mira, o sea, nosotros nos estamos preocupando acá de unas cuantas familias pobres mapuche, pero mira, estamos en los años 30, estamos en la situación de la Segunda Guerra Mundial y nosotros nos tenemos que preocuparnos mucho más de los alemanes. O sea, los mapuche van a las escuelas argentinas, los mapuches se nacionalizaron todos, los mapuches hablan español. Pero si vamos a los alemanes, o sea, forman sus propias escuelas, hacen paradas militares en el seno de Bariloche en uniformes nazi. Entonces, ahí hay otro problema. Bueno, a ver, sí, es importante, estoy completamente de acuerdo, es importantísimo reconstruir esa historia, sobre todo para ver qué ha sedimentado, ¿no? En varios niveles, ¿no? La presencia de parques al día de hoy en Bariloche, por ejemplo, en la región sigue siendo muy fuerte y bastante problemática. Si pensamos, digamos, en historia más larga, bueno, por supuesto que había erradicaciones de poblaciones que iban y venían de ambos lados, ¿no? Forma parte de esa, y mucho antes de parques, y mucho antes de que llegara el Estado argentino, forma parte de ese proceso de construcción de nación, chilenizar lo mapuche, desconocer los intercambios, que bueno, en esa época no había fronteras, etcétera. Claro que después, por ejemplo, Bariloche, ¿no? Fue de alguna manera, era un pequeño pobladito, seguimos siendo un pueblo un poco más grande, que fue creciendo en el ejido de Bariloche, está en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hay un lío de competencias y de jurisdicciones entre parques, lo provincial, lo municipal, hasta el ejército argentino, que da cuenta de varias de las conflictividades que tenemos hoy, ¿no? De distintos modos, y esa historia habría que hacerlo porque entra en conflicto, por supuesto, con un montón de comunidades mapuche tehuelche que quedaron periurbanas, pero también con otro tipo de loteos y una política muy selectiva, donde no hay problema cuando son countries de determinado nivel, y quizás sí hay problema cuando son loteos de viviendas populares, ¿no? Criollas, además, que también es donde viven algunos mapuche que no están en comunidades. Eso por un lado, pero a su vez, yo creo que lo que refería Nathalie, ¿no? Esa presencia conflictiva de parques hoy se ve tanto en el Parque Nacional Lanín como en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? En el Lanín, clarísimo, hubo una resolución en agosto de la administración local, que también es importante prestar atención ahí a las diferencias entre lo que pueden ser los administradores de los parques y lo que es la central, la Administración Federal de Parques, ¿no? Porque bueno, el Parque Lanín vienen trabajando hace un tiempo, escucharon que hace bastantes años las comunidades mapuche tehuelche están llamando la atención a que el Pilar Magüista, que es un
una fuerza grande, ¿no? Que es lo que conocemos como el volcán Lanín, está en problemas, y significa que todos estamos en problemas porque se está retirando la nieve. En agosto sacaron una resolución reconociendo el Lanín como sitio sagrado, y por supuesto que fue tanta la presión política, ¿no? De la tensión entre provincia y nación, más los poderes económicos locales, que a los pocos días tiraron la resolución atrás, ¿no? O sea que seguimos sin escuchar ciertas cosas. Y sí, bueno, obviamente pienso en el Parque Nahuel Huapi, quizás el conflicto, la conflictividad más visible es digamos, la comunidad Laskenhuinculmapu, que ya tiene un muerto, Rafael Nahuel Yem, desde 2017, que desde hace casi mes y medio tiene 4 Polamien presas con sus 9 hijitos y 4 prófugos, y que ahí Parques, digamos, ha tenido una conducta completamente oscilante, ¿no? De querellarlos por usurpación primero, retirarse de la querella después, y ahora volverlos a acusar de usurpación, en un contexto que es terriblemente problemático, ¿no? Entonces ahí, digamos, más allá de las políticas de construcción de Estado-Nación históricas, lo que vemos es que Parques como organismo estatal, autárquico, etcétera, etcétera, queda de todos modos jugando, ¿no? En medio de muy distintos tipos de presiones que van mucho más allá de la idea de conservación y preservación. Porque históricamente una de las cosas que ha pasado es que sí se trató de desalojar cierto tipo de poblaciones consideradas intrusas, criollos, mapuche, y sin embargo hay grandes propiedades privadas dentro de Parques que hay que explicar, digamos, no solo las que fueron repartidas inicialmente, las familias como las de Bustillo y otras, sino otras que crecieron después, ¿no? Entonces, la verdad que es una institución compleja, es un dispositivo, como bien lo analiza Olaf en su libro, que opera en muy diferentes dimensiones y que, a pesar de en el tiempo haber ido cambiando, ¿no? Un poco ese pasar de una, digamos, algo más centrado en la aristocratización, europeización del parque, etcétera, a una política más conservacionista, tiene ese proceso de sedimentaciones fuertes que al día de hoy siguen siendo problemáticas, ¿no? Por ejemplo, sí hay planes de comanejo en los 2 parques, el Lanín y el Nahuel Huapi, y sin embargo, lo que las comunidades que participan, porque hay algunas que no quieren participar en ese comanejo, pero las que participan dicen que, bueno, siempre selectivamente se les sigue imponiendo una serie de condicionamientos, no, casi siguen siendo como un poco intrusas en comparación a otros emprendimientos que si siguen siendo, no sé, de interés turístico, una carrera de motocross se puede realizar en el medio del parque. Entonces son instituciones que operan con ese nivel de engranamiento, ¿no? Con el Estado-Nación, a pesar de su autarquía y complejidad y contradicciones, ¿no? Al día de hoy, sí. No, yo creo en este sentido es importante recalcar, o sea, las dimensiones de la interculturalidad y de un diálogo realmente horizontal, o sea, comanejo debería ser realmente o sea, no que hay uno que sabe y otro que, bueno, lo acompaña, sino debería ser un diálogo de saberes horizontal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto para muchos parques nacionales, especialmente en América Latina y en otras partes del sur global, donde hay todavía una presencia alta de pueblos indígenas, porque con lo que Claudia ya ha dicho anteriormente, ya no podemos ser tan arrogantes decir que nosotros, o sea, nosotros en términos generales, occidentales, modernos, tenemos el conocimiento, el saber y enseñamos y educamos a los demás, sino ya, o sea, debería ser una disposición y instituciones, reglamentos que permiten un conocimiento entre iguales.
Y obviamente un control territorial también, o sea, entre iguales. Entonces yo creo que eso sí es todavía un gran reto y difícil lo que Claudia ya planteó para una agencia como la Administración de Parques Nacionales, que depende, que es un órgano del Estado, que tiene sus dinámicas locales. Y eso se ve también bien en la histórica de los parques nacionales. No todo está dirigido desde arriba, desde, digamos, desde Buenos Aires. O sea, si tomamos la perspectiva local, sí había muchos arreglos aparte, muchas dinámicas, muchos desacuerdos también con las políticas generales. Pero yo creo ahí simplemente los instrumentos de comanejo, o sea, que se han introducido hace como 10 años alrededor, aún no son suficientes y también se ha demostrado que los conflictos no están resueltos, están los otros conflictos. Y yo creo eso es lo importante, no pensar el Parque Nacional Nahuel Huapi como un parque nacional de preservación de Estados Unidos, donde tenemos un conflicto entre una naturaleza intocable y algunos pueblos indígenas que viven ahí y que quieren hacer usufructo, sino estamos hablando de un paisaje como Claudia lo ha dicho. O sea, parques nacionales era sobre urbanización, era sobre proyectos de desarrollo turístico, eran parte de la tecnosfera en este sentido, ¿no? No solo, pero también parte. Entonces, eso también es importante, o sea, no jugar o no operar con conceptos equivocados. Y yo creo eso sí está importante saber que era un instrumento de colonización y si ahora es la idea y la importancia de la descolonización de parques nacionales. Muy, muy interesante, la verdad que el debate y el diálogo y bueno, y estos puntos de vista, ¿no? También desde el origen y de lo que sucede hoy, que muchas cosas se continúan y se repiten y otras, bueno, hay que repensarlas. En ambos libros se menciona un tema que es ineludible, justamente, en la actualidad, que son las múltiples crisis ecológicas y sobre todo el cambio climático, ¿no? Porque y hay algo que Claudia menciona un poquito en el libro, pero me gustaría que puedan ambos desarrollarlo un poco más. ¿Por qué creen que es necesario incluir este tema de investigación en las ciencias sociales? ¿No? Porque muchas veces se piensa quizás desde no sé, ciencias ambientales, desde ciencia y tecnología, ¿no? Como desde otras áreas, y desde las ciencias sociales, si bien de a poco está empezando a tener mayor espacio, todavía hay algo ahí que es muy incipiente. Sí, a mí me gusta mucho esa invitación de Bruno Latour, ¿no? De pensarnos contemporáneos de una época donde lo que está definiendo la vida de la especie nuestra y de otras especies es el antropoceno, ¿no? Y lo que estamos haciendo con nuestros entornos, las complejidades que eso tiene, ¿no? Así que en realidad es por eso creo que es súper oportuno el libro de Olaf, porque llama la atención a instituciones que en principio son tanto parte del problema como potencial lugar de solución, digamos, o eso quisiéramos creer, ¿no? Claro que habría varias cosas que modificar, independientemente de esos estilos, ¿no? que a mí me resultaron tan interesantes de ver un poco la diferencia entre Yellowstone, ¿no? El modelo de los Estados Unidos y lo que se acabó haciendo aquí en Argentina, ¿no? Pero sí me parece que hay que actualizar ideas que quedaron sedimentadas de preservación, de conservación, que crean, por ejemplo, esas paradojas de, como dicen los pobladores de las comunidades, no nos dejan juntar ni una ramita, no nos dejan criar ni un animal, por una idea supuestamente congelada, cristalizada de conservación y de preservación, que no es exactamente lo que está poniendo en riesgo ni los parques ni el planeta, ¿no? Yo creo que todavía, si bien, como dice Olaf, es cierto que a niveles locales, de cada uno de los parques, ¿no? Y de sus administradores, hay visiones alternativas de sus técnicos, de sus profesionales, respecto de lo que pueden ser directivas desde la administración central. Sí, también creo que empieza a haber
como un alineamiento. No es casual cuando uno ve que en ciertas funciones, bueno, se ponen por ahí más que técnicos, ¿no? Figuras quizás que vienen de otras trayectorias, otras experiencias que no conocen tanto del asunto. Hablo de ministerios de ambiente, por ejemplo, que de donde depende Parques Nacionales. Y ahí me da la sensación a mí que esta discusión del antropoceno, o llamémoslo cambio climático, yo iría por el antropoceno porque en realidad es mucho más complejo, ¿no?, lo que está pasando y lo que incluye la idea de antropoceno que la idea de cambio climático que la ecología política viene trabajando desde hace varias décadas, ¿no?, en América Latina por lo menos. Entonces digo, es un momento de repensar muy seriamente esos conceptos de preservación, de conservación, porque hay alternativas pensables desde otro lugar, ¿no? Por eso insisto, la ética del cuidado, la ética del resguardo, ¿no? Donde en realidad la idea es que no dejar intocado nada, porque es una ficción pensar que hay espacios intocados, pero sí saber muy claramente cómo vamos a convivir tanto en las ciudades como en otros espacios más abiertos con nuestros entornos, ¿no? Y cómo pensarlo conjuntamente. Así que a mí me parece que en las ciencias sociales, por lo menos, no podemos ya no tener esta idea de antropoceno o de cambio climático. Quizás no es el foco de nuestra investigación, pero aunque sea, tenemos que saber que ese es nuestro contexto y que esa es la época en que vivimos, ¿no? Y a mí me parece que lo tendríamos que tomar más ampliamente. A veces tendemos todavía a pensar que esto es un gran paréntesis, ¿no? Y yo creo que no lo es, cada vez menos. Yo estoy muy de acuerdo y agradezco que, Claudia, tú pusiste sobre la mesa el concepto del antropoceno, porque yo me inclino también hacia ese concepto y por varias razones, o sea, por un lado, o sea, lo que tú ya mencionaste, o sea, son múltiples crisis ecológicas. O sea, hablamos de la sexta extinción, hablamos del cambio climático, hablamos de los monocultivos, hablamos de la tecnosfera, hablamos de la acidificación de los océanos, hablamos de los plásticos, hablamos de la energía nuclear, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y también es un concepto, bueno, como soy historiador, que en términos temporales bueno, es impresionante, difícil casi pensar porque vincula la historia de la Tierra, o sea, la historia geológica con sus tiempos inmensos, con la historia humana, ¿no? Y marca una ruptura profunda. O sea, es otra cosa que el discurso de la sustentabilidad, donde sí hay que pensar, seguir un poco y pensar en la generación que viene, guardar un poco los recursos naturales. No, o sea, ya definieron los geólogos que hay una ruptura, una transformación de la Tierra por las sociedades humanas, y yo diría en este caso sobre todo modernas capitalistas, que es tan significativo que hablamos de una nueva era geológica. En este también es un concepto acontecimiento, un concepto de ruptura, un concepto que despierta, que dice, no, basta, ya no podemos seguir más así. Y yo creo eso es lo importante, ¿no? Si hablamos solo de la tecnosfera, que en 1 metro cuadrado en la Tierra, estadísticamente en promedio están más que 50 kilos de artefactos tecnológicos humanos, ¿no? O sea, es un peso tremendo. Y yo creo eso sí es importante del concepto del antropoceno, y eso también tiene un impacto importante para nuestra epistemología, para nuestra manera de pensar.
Y eso implica obviamente todas las disciplinas. Y yo creo también en este caso muy importante las ciencias sociales. O sea, todos que hicimos ciencias sociales aprendimos con Durkheim que hay que explicar lo social por lo social. Pero hay un reduccionismo del siglo XIX en eso, o sea, reducir lo social a la sociedad humana y dejar aparte, poner constante, ignorar lo natural, los otros especies, los entornos y todo eso. O sea, en este caso, yo creo el gran reto para las ciencias sociales es pensar de manera relacional, que es una ventaja, eso sí pueden las ciencias sociales, pero tienen que ampliarlo y pensarlo en otras solidaridades entre especies no humanas, o sea, en otras relaciones. Yo creo eso es el gran reto y ahí en las ciencias sociales estamos al inicio de este paso y eso también tiene que ver obviamente con el pensamiento indígena que Claudia ha puesto de relieve, ¿no? O sea, esta forma de separar cultura y natura es muy particular, casi solamente hay en el pensamiento occidental. Entonces somos una excepción en eso y que eso probablemente ningún pueblo indígena aparte de nosotros lo entiende lo que estamos pensando, sean en África, Asia o en América Latina. Entonces yo creo eso sí es el gran reto para las ciencias sociales, digamos, hacer estas formas de pensamiento. Y yo creo eso, yo vi que hay muchos jóvenes, es difícil empujar todo a los jóvenes, pero va a ser un gran reto, porque eso significa también un nuevo pensamiento transdisciplinario. O sea, tenemos que hablar más con los biólogos, algunos con los geólogos, etcétera, para entender eso. Y también, obviamente, con otras epistemologías, ¿no? O sea, eso va a ser un gran reto que nos toca ahora. Y no es un reto solamente abstracto epistemológico, también, pero es también un reto, digamos, en términos de prácticas, a tener otras prácticas, como Claudia mencionó, las prácticas del cuidado, pero un cuidado no en la idea del stewardship que se está pensando mucho en la conservación de los parques nacionales, que otra vez es la ideología cristiana, o sea, damos el jardín, cuídalo, la tierra, y tú eres el seleccionado para cuidarlo. No, o sea, tenemos que pensar el cuidado en formas más horizontales, dialógicas, entre iguales. Y eso también con mucha más modestia para nosotros, para los hombres, que somos importantes seres en el planeta, pero no los únicos. Sí, sí, tal cual. La verdad que esto que exponen ambos es imperioso también, ¿no? Como que, bueno, es hora de pensarlo y de ponerse a investigar también de estos modos las futuras generaciones, pero ahora también, ¿no? Como que también esta prisa, si se quiere, de estas múltiples crisis que estamos viviendo, también llevan a, bueno, a este cambio de paradigma. Y en este sentido, Olaf en el libro plantea los parques nacionales como cabeza de puente y bueno, como un espacio, ¿no? de conservación de la naturaleza frente a otras zonas quizás de alrededores que sufrieron mayor degradación ecológica. Y antes, ¿no? También mencionábamos como un lugar potencial de una posible solución. ¿Qué rol pueden llegar a cumplir los parques ante este escenario? Esa idea de cabeza de puente tiene que ver con, bueno, o sea, obviamente es una alusión a la teoría de la dependencia y claro, es la idea ver que hay una relación uno con el centro de Buenos Aires, el Estado, o sea, los parques nacionales eran, o sea, una intervención del Estado en áreas periféricas de la nación. Y también implica una idea de permeabilidad, o sea, es un área de control, pero con una idea de colonización, de permeabilidad. O sea, en este caso,
históricamente eran pensados como motores de desarrollo. Entonces la idea es ahí tener el núcleo, el clúster de desarrollo y la región en total se desarrolla, se moderniza, civiliza para, si queremos aplicar los conceptos del tiempo. Pero estoy convencido, o sea, en este sentido, como Claudia también ya mencionó, hay la posibilidad de la reversión. Entonces, el gran reto probablemente para los parques nacionales es lo que discutimos ya un poco antes, ser una cabeza de puente para otra lógica, una lógica de cuidado, una lógica de diálogo, tanto con los interespecies, también con los pueblos indígenas, y que eso tenga una permeabilidad tanto en la región, como digamos, en el mismo centro, digamos, en la concepción del Estado y las prácticas. Entonces, no sé si eso suena tal vez un poco utópico, pero yo creo hay que trabajar con los diferentes, digamos, territorios que tienen un potencial de resistencia a la sobreexplotación capitalista. Y para mí, los parques nacionales, con toda la crítica que ya hemos hecho, sí son estas áreas que de alguna manera están sacados del proceso de la acumulación capitalista. O sea, no son transformados en plantaciones, sí se usa para el turismo y todo eso, pero digamos, hay también grandes zonas que no son, que no son puestos en valor con sus recursos naturales para el saqueo, para el extractivismo. Entonces, en ese sentido, veo una cierta posibilidad también moral, ética del cuidado en los parques nacionales. O sea, hay que ir, y ya hay esos programas de educación ecológica, etcétera, en los parques. Obviamente hay que llevar eso mucho más allá de lo que está, y con la idea de que eso también puede, digamos, no quedarse en un área cerrado, sino también, digamos, permear en otros áreas. Muchas gracias, Olaf. Y, y bueno, y en cuanto al libro de Claudia, antes mencionabas que la ecología política no es la que más ha trabajado estos temas, pero bueno, ahí justamente se identifica el modo en que los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina, también, así como también sectores campesinos y movimientos rurales urbanos, se volvieron actores centrales, ¿no? Al momento de aportar otras visiones y esto que mencionaban antes ambos, ¿no? De otra mirada no tan antropocentrista y de una consideración más amplia de nuestro estar en el mundo, ¿no? En convivencia con otras especies. ¿Qué lugar ocupan estos movimientos indígenas como una alternativa posible también frente a la crisis climática, o a las múltiples crisis climáticas? Bueno, el lugar que ocupen dependerá de la capacidad que tengamos para escuchar, ¿no? En realidad, los parques podrían ser un lugar interesante desde el cual repensar algunas cosas, que de todas maneras los movimientos sociales, particularmente lo que yo conozco un poco más, que son los movimientos indígenas, vienen como llamando la atención, ¿no? Descentrar el pensamiento es, por ejemplo, acostumbrarnos a pensar que en vez de desarrollos alternativos, ¿no? Tiene que haber alternativas al desarrollo tal cual lo entendemos, que es un poco ideas condensadas, ¿no? Por ejemplo, en las distintas formas de buen vivir que a veces escuchamos siempre de manera medianamente deficiente, ¿no? A mí me preocupa bastante que lo que veo es que todavía hay mucho por descentrar, porque se usan conceptos como los de gobernanza, como los de servicios ecosistémicos, que en realidad acaban siendo más de lo mismo, no descentran nada, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros hablamos del antropoceno, pero en realidad lo que necesitamos en vez de ideas de gobernanza es una idea crítica de gubernamentalidad, algo que vienen haciendo, ¿no? Los movimientos indígenas cuando hacen estas cosas, por ejemplo, en Argentina.
el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, ellas hablan de terricidio, no de antropoceno, ¿no? Y definen el terricidio como un crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad. Y dicen que el terricidio se asienta sobre 4 pilares, ¿no? Y uno, por supuesto, que es el ecocidio, que es esta destrucción de lo que nos resulta visible y que nosotros llamamos naturaleza, ¿no? Que por supuesto que es otra cosa desde otras perspectivas, es el ecocidio, es el epistemicidio, ¿no? Justamente esto también lo marcaba Olaf, esta idea de pensar que hay un único conocimiento válido científico y que en realidad esas otras visiones no tienen nada para aportarnos, y que en este caso él, bueno, como ellas dicen, negar sus saberes tradicionales les impiden ser lo que son y hacer lo que saben hacer. Y por supuesto que estas dos cosas van de la mano de lo que consideran el genocidio, un genocidio que sigue activo, porque se les impide ser, y con los femicidios, ¿no? Feminicidios en particular. Así que a mí lo que me parece interesante, volviendo a las ciencias sociales, es que fíjense que los movimientos nos están sugiriendo la importancia de articular cosas que desde las ciencias sociales trabajamos por separado. Entonces nos parece que una cosa es el ecocidio, que otra cosa puede ser el epistemicidio, que otra cosa serán los feminicidios, los genocidios. Y lo que yo observo ahí, y dicho en nuestros propios idiomas y con nuestros propios conceptos científicos, que también son conceptos que se usan en el campo de las ciencias sociales, pero sin embargo, ¿dónde está la diferencia? En pensarlos articuladamente. Ellas no lo ven por separado. Creo que ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, otro de los aportes que podemos de saber escuchar, saber que nos vienen de ese lado, la importancia de articular derechos, ¿no? O sea, derechos humanos con otro tipo de derechos que nosotros todos los tendemos a fragmentar. Derechos de género, derechos sexogenéricos, derechos de la naturaleza, derechos de, como si todas fuesen cosas separadas. Y a lo mejor yo lo que vengo insistiendo hace un tiempito es que, buenos como son esos derechos humanos y como han sido, los tenemos que repensar desde otro lugar. Y que eso nos ayudaría bastante a poder afrontar un poco los desafíos que tenemos, ¿no? Y no caer en estos conceptos que parecen novedosos, pero son más de lo mismo, porque en realidad no descentran, ¿no? Por algo los movimientos, muchos movimientos, se posicionan como antipatriarcales, anticoloniales y anticapitalistas, ¿no? Desde lugares que no están proponiendo poner el mundo patas para arriba, están proponiendo cambiar énfasis y leer desde otro lugar, ¿no? Y a mí me parece que eso es uno de los posibles caminos a prestarle atención y empujar de abajo para arriba, porque de arriba para abajo no va a venir. Sí, lo que me gusta en el libro de Claudia es que el énfasis en la interculturalidad y, digamos, la articulación, el entrelazamiento de pensamientos y formas de ser, el pensamiento relacional, ¿no? Y en este caso, yo creo también hay una tendencia en algunos debates ver un poco la salvación en los pueblos indígenas. Y yo creo ahí también hay que historizar y contextualizar un poco. O sea, si hablo de una experiencia muy concreta, yo hice trabajo de campo, bueno, muchos meses, de hecho, en una comunidad muy importante de la CONAI en Ecuador y que, bueno, muy inclinado en el Summa Causai, en los debates Summa Camania, o sea, en el buen vivir. Y me pidieron ayudar en una aplicación a una ONG, conseguir fondos para proyectos, digamos, de fomento agrícola. Y yo pensé, ay, qué bueno, entonces ahora viene todo eso, lo que estamos conversando, o sea, ¿no? Las técnicas ancestrales, la biodiversidad, porque también había un proyecto muy interesante, Haifa, de agroecológico en la región. No, pero lo que me pidieron ayudar era en un proyecto de mejoramiento de vacuna, o sea, del ganado, mejoramiento de raza, de agroquímicos y de todo. Entonces,
yo creo lo que quiero decir, o sea, hay que ver también las contradicciones en los mismos pueblos indígenas, no son separados, o sea, singulares ahí, sino también colonizados desde hace mucho tiempo y también hay estas formas de pensar dentro de las comunidades, a veces también por ciertas necesidades, o sea, ¿no? O sea, sabemos si trabajamos en esas comunidades, lo primero que piden son transporte, luz y agua. Entonces, yo creo también son cosas que también hay que tomar en cuenta y también al revés, o sea, yo creo en las prácticas también. Si voy a Europa, europeas, también hay formas de mutualismo, o sea, habían los comunes, o sea, políticas de cuidado, o sea, las políticas de cuidado también son muy desarrolladas en los años 70 en los feminismos desde Europa, ¿no? Entonces yo creo también en este sentido no creo que vamos a encontrar solución o perspectivas hacia soluciones en una crisis tan profunda si miramos a un grupo, sino eso solamente se arregla en un intercambio, en una interrelación. Y yo creo que eso es lo importante y al final también, o sea, para decirlo claro, para mí eso también significa una gran perspectiva anticapitalista, porque sabemos mientras que protegemos algunas áreas, tenemos otras zonas de sacrificio o zonas sacrificadas desde la perspectiva del capital. Entonces podemos tener los 30% de parques nacionales, como es la meta de la Unión Europea para 2030, mientras que en los otros 70% tenemos plantaciones de soja y urbanizaciones súper grandes con un consumo increíble de energía, ¿no? Entonces, yo creo ahí sí también es importante ir hacia otras perspectivas y personalmente también creo que en las políticas del cuidado y las prácticas también del cuidado hay una universalidad también desde diferentes sociedades. O sea, obviamente hay cuidado también en formas en sociedades occidentales que tienen que ver también y con interrelacionarse entre las generaciones, entre los géneros y estas formas. Y yo creo que también corresponde a la interracionalidad del hombre mismo, ponerse en relación con otros y da otro sistema, digamos, de satisfacción que la satisfacción corta consumista del homo economicus o del homo consumensis, compro rápido, hay una alegría y ya se va. Si pregunta a toda la gente que tiene un jardín, va al jardín, cuida sus plantas, que le da una satisfacción profunda. Lo mismo si preguntas, aunque sea mal pagados a la gente en los sectores de cuidado, sí te cuentan de una satisfacción personal muy, muy grande de su experiencia con discapacitados o gente, digamos, que tiene otros problemas o necesita ayuda. Entonces, y al final todos vamos a estar en un momento que necesitamos cuidado en algún momento de nuestra vida. Entonces, llegar a estas formas de mutualismo, de reciprocidad, de cuidado, también puede ver una pista para ciertas soluciones del antropoceno que no van en la perspectiva solamente ahora tengo que dejar cosas, no puedo hacer, me limito a consumir, tengo limitaciones. No, en vez ganamos mucho con estas prácticas y yo creo en ese sentido sí podemos aprender mucho también de los diferentes, de muy diversos pueblos indígenas. Sí, desde ya que yo les hablo de lo que vengo siguiendo un poco más, pero esto se da en diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes modos. A mí me gusta más hablar de procesos de diferenciación que de diferencias culturales, porque son aprendizajes que se van haciendo. El desafío antropocénico no está ahí desde siempre. Y hay como una percepción del entorno que están pasando cosas, y no es que los pueblos movilicen saberes ancestrales para afrontar algo que es nuevo, no, movilizan saberes súper contemporáneos.
de la misma manera que también movilizan deseos súper contemporáneos, ¿no? A esta altura no podríamos estar haciendo esto si, digamos, la idea del cuidado no es renunciar a la electricidad, a las baterías de litio, renunciar a todo junto, de ninguna manera. No lo es para nosotros, no lo es para los pueblos indígenas tampoco. El asunto estará en que convengamos de qué manera, con qué escalas, a qué costos, con cuáles son las zonas de sacrificio, con quiénes son los que tienen que hacer mayor esfuerzo porque producen más polución, ¿no? Entonces seguramente el pedido del transporte o de la electricidad en una comunidad rural no tiene el impacto que tiene sostener el Mundial de Fútbol y construir 8 estadios de la nada con aire acondicionado en 40 grados de calor. Bueno, hay prioridades y prioridades, ¿no? Creo que un poco es que nos replanteemos seriamente ese tipo de excesos que son unilaterales, que están vistos muy de arriba para abajo, y cuando yo digo hay que presionar de abajo para arriba, que lo que quiero decir es, bueno, aportar ese otro tipo de visiones heterogéneas, y sabiendo también escuchar dónde tenemos visiones novedosas, ¿no? O modos de pensar que nos pueden como ayudarnos a descentrar de nuestros pilotos automáticos, sí. Yo creo que por ahí tenemos que buscar los caminos y, ¿no?, como encontrarles las porosidades y las posibilidades de articularlos, ¿no? Sin que sean lo mismo, porque no van a ser lo mismo, ¿no? No hace falta que sean lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Muchas gracias a ambos, la verdad que nada, dejan pensando sus intervenciones y muy atinadas en ambos casos. Y esta mirada por ahí más integradora es a veces lo que falta, ¿no? En las investigaciones, por eso también está bueno estos espacios de conversación y de diálogo, de poner también los puntos en común, ¿no? Desde distintas áreas, de distintos campos de estudio, que se encuentran puntos en común para bueno, intentar que intentemos sobrevivir como especie, ¿no? Llevándolo un poco a un extremo, pero esto, pensándonos no solo como desde esto a opinión personal, pero digo, no solo como centro de la cuestión, sino también en relación a otras especies y en relación a también esto, desde lo disciplinario en relación a otras disciplinas, ¿no? Así que muchas gracias a ambos, la verdad que súper interesantes y valiosos sus aportes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguno quiere, pueden ponerlas en el chat si les da vergüenza hablar, o pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono para preguntas. O mismo si entre ustedes también, Olaf o Claudia, tienen alguna pregunta o comentario más que quieran agregar. Sí, me gusta mucho esa idea de desafiarnos como ciencias sociales, ¿no? De sacar nuestros pilotos automáticos. A mí, por ejemplo, sigo como respetando intelectualmente mucho, qué sé yo, vos decías como historiador, qué desafío, bueno, viste que Dipesh Chakrabarti dice, bueno, todos estos años de historiador centrado en la historia humana no me sirven porque hay que pensar desde estas otras temporalidades, la historia humana, la historia natural, la historia geológica, y algunos ya están agregando la historia astronómica, que wow. Así que, bueno, pero tendríamos que estar de a poquito preparados para eso. A mí me alegra que se haya desenclavado. Yo me metí a opinar cuando empecé a escuchar, digo, ¿antropo qué? Si hay un antropos ahí, vamos a tener que opinar sobre esto del antropoceno, que al principio parecía como enfrascado, ¿no?, en un debate primero muy, muy bueno, Crutzen era químico, pero muy de la geología, y hay que sacarlo de ahí, ¿no? Creo que ya se ha logrado eso, varios geólogos lo lograron, y yo creo que en las ciencias sociales de a poquito, personas que venían trabajando desde, ¿no?, experiencias muy distintas, hemos humildemente empezado a imaginar, y no solo la gente que venía haciendo antropología ambiental, ¿no?, que los hay, que es una especialización en sí misma muy afín a
ecología política. Así que es un desafío, sí, pero vale la pena. Ahí Daniel quiere preguntar, parece. Sí, hay una pregunta de Daniel, que ahí activamos el audio. Ahí está activado el audio, puedes preguntar, Daniel. Quería preguntarle, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, quería preguntarle a Claudia, a ambos, pero a Claudia particularmente, he escuchado una teoría, no sé si es una teoría, respecto de lo ontológico en la antropología como un intento de superar esa dicotomía entre naturaleza y cultura. Si puede aportar algo al respecto, si es que existe, ¿estoy equivocado? No, Daniel, absolutamente no. En realidad el giro ontológico tiene muy distintas vertientes, porque se da tanto en el campo de la ciencia y la tecnología como en el de la antropología del conocimiento, está impactando en la antropología del desarrollo, también en la antropología, en la ecología política, ¿no? Está el programa, yo mencionaba, de ontología política. A mí me parece que, o por lo menos como desde donde yo lo trato de apropiarme de algunas ideas por las aperturas que me brinda, ¿no? Aperturas para poder poner en contexto estas conflictividades donde, por un lado, lo que permite hacer es romper, ¿no?, esta jerarquía entre conocimientos que tendríamos algunos y creencias que tendrían otros, ¿no? Entonces es plantearnos una posibilidad de ver, yo hablo de fricciones o hablo de bordes, que son ideológicos, sí, estamos hablando de una misma realidad a veces, pero a veces estamos hablando o haciendo mundos que no son totalmente idénticos, ¿no? Y en una misma conflictividad yo encuentro estas fricciones que pueden ser ideológicas, pueden ser ontológicas, pueden ser epistemológicas, cuáles son las formas legitimadas de conocer o no conocer, ¿no? Así que creo que todavía es un campo no tan difundido, pero que de a poco se está usando y de diferentes maneras. Para mí, las teorías siempre son un medio, nunca son un fin. Entonces, en la medida que me permiten iluminar ciertas cosas que no podía pensar muy claramente, yo suscribo, por ejemplo, empecé a hablar no simplemente de diferencias culturales, como veníamos hablando históricamente en antropología, sino esta idea de ¿no?, en las conflictividades, encontrar estos bordes de distinto tipo, sobre la forma de conocer, qué sé yo, cuando te toca desempeñarte en situaciones, por ejemplo, judicializadas y operar como, ¿no?, dando testimonio experto, como peritos o lo que fuere, ahí es súper importante cómo comunicar, ¿no?, la densidad de las cosas que están en juego. Para caer, por ejemplo, nosotros, bueno, este conflicto que les mencionaba recién, es un desafío sacar del sentido común y sacar del discurso judicial la idea que un regue, que es un espacio fundamental, digamos, hay distintos tipos de regue, ¿no? Pero en este caso el conflicto está en torno a un regue donde hay una machi que a través de él, ¿no?, puede ejercer su rol de consejera y sanadora del colectivo. No es un tótem, ¿no? Está esta idea de los regues como tótem, bueno, bochado en antropología la jueza. Pero digo, ¿cómo comunicar lo que está pasando ahí para que no se banalice o para que no se caiga en esa contradicción? Fueron algunas integrantes de distintas comunidades, porque esto ya no es un problema de una comunidad. Esa machi atiende a gente de muchas comunidades, mapuche de Huelche, y gente no mapuche de Huelche, huincas, digamos, que se van a atender con esta machi también. Y hacerles evidentes esta contradicción, en este caso a Parques, al administrador local del Parque Nacional Nahuel Huapi, la contradicción entre resguardar, y así se lo plantearon, resguardar de los mapuche, el regue mapuche. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo darle entidad, ¿no?, para que se pueda escuchar lo que significa para algunas personas el tener el acceso de datos, no solo para la machi, ¿no? Entonces,
tenemos que movilizar muy diferente tipo de conceptos teóricos que nos permitan, por empezar, a nosotros mismos, desmontar esta idea que, en definitiva, eso es una creencia, ¿no? Porque entre la idea de la antropología clásica de la creencia y la idea del delirio místico, que es como se llama aquí, ¿no?, en los medios locales, bueno, pero eso es un delirio místico, no hay demasiada diferencia. Y lo que tiene que quedar en claro, que no tenemos nosotros, ¿no?, que vivir el regue como lo viven otras personas, pero le tenemos que dar la entidad que tiene para esas otras personas, ¿no? Y sacarlo de esa categoría de, bueno, es una mera creencia y nosotros tenemos el verdadero conocimiento. Y yo creo que hay vertientes del giro ontológico, vertientes que están permitiendo, ¿no?, como trabajar y desmontar esas certezas, ¿no?, de lo que Latour llama la constitución moderna del mundo, nuestra ontología naturalista, ¿no?, separación naturaleza-cultura, humano-no humano, que son nuestros lentes, nuestra episteme, nuestras certezas, ¿no? Así que sí, creo que de a poco va haciendo lugar. Yo, que soy una antropóloga vieja, diría, ojalá no nos sepamos aprovechar lo que esa perspectiva nos abre y no nos quedemos atrancados en ella, ¿no? Como si fuera un fin. Pero creo que es un medio bastante interesante para explicar y comunicar ciertas cosas, ¿sí? Muchas gracias. No sé si Olaf querés agregar algo más sobre esto o si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más consultas, vamos cerrando este conversatorio. Nuevamente, muchas gracias a ambos por estar acá, por esta conversación tan fructífera y tan interesante. Gracias a todas las personas que están escuchando del otro lado. La conversación, si alguno se perdió alguna partecita, va a quedar subida en nuestro canal de YouTube. Si no leyeron los libros aún, no los tienen, los pueden conseguir en librerías de todo el país y en nuestro sitio web, unsamedita.unsam.edu.ar, y también hay muchos otros libros de la colección Calas que tocan estos temas sobre ecología, sobre distintas modalidades que están surgiendo para hacer frente a las múltiples crisis climáticas, así que bueno, los invitamos también a acercarse a esos textos. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Olaf, veo entonces que lo tenemos en castellano porque yo lo tengo en inglés, qué bueno que lo tenemos más accesible en esta versión. Lo publicó UNSAM en español también, buenísimo. Así que gracias por la invitación. También de mi parte, muchas gracias por la invitación y muchas gracias especialmente a ustedes, a todas y todos que nos acompañaron acá. Y bueno, espero que les ha servido un poco la discusión. Nosotros por lo menos, o por lo menos yo, hablando de mí, lo disfruté. Yo creo también nos sentamos un poco acá tomando nuestro café casi en casa como algunos meses atrás en el Calas tomando un cafecito y charlando un poco. Entonces yo creo que ha sido muy a gusto y que también es una forma que a veces subestimamos muy importante de producción de conocimiento, porque yo por lo menos ahí con los comentarios y lo que dijo Claudia, sí me salieron varias cosas, o sea, muchas gracias. Seguiremos conversando. Ahí, bueno, ya nos saludamos, pero hay una última pregunta que apareció ahí, no sé si quieren destinar 2 minutitos más para responderla. Claudio desde Chile pregunta, ¿creen ustedes que el ser humano como ente en relación con su entorno experimenta en algún momento de la historia una separación con el mismo? Y lo que varios colegas vienen pensando que, bueno, esto se fue dando en un largo tiempo, ¿no? Donde si hay que poner algún punto de inicio a las cosas, tal vez el pienso luego existo, que es tan fundante del razonamiento científico y del logocentrismo, empezó a ser uno de esos puntos de
distanciamiento, ¿no? Y de separación. Así que tenemos una larga historia que es un pensar bastante globalizado por un lado, pero sobre todo yo creo que es como el pensamiento de la ciencia por excelencia, ¿no? De ahí la importancia de revisar nuestras propias episteme y la responsabilidad que fuimos teniendo en recrear esta divisoria naturaleza-cultura a través de esa institucionalización de ciencias naturales por un lado, ciencias sociales por el otro, ¿no? Sí nos formamos en disciplinas que nos dan diferentes expertise, pero tenemos que tener la cabeza abierta para cruzar esas fronteras cuando hace falta, ¿no? No creernos que, como decía Olaf, un poco ponerlo al Durkheim ya entre paréntesis de, bueno, no explicaciones solo sociales de lo humano para explicar lo social humano, ¿no? Ponerlo en otros contextos, sí. Bueno, yo creo, Claudio, lo que pones es una pregunta filosófica muy, bueno, casi clásica, un poco de la idea, digamos, de la modernidad, casi de autodefinirse como bueno. ¿Cuándo es el momento de la civilización? ¿Cuándo es el momento de surgir el hombre entendido en estas características? Probablemente hay que plantear la pregunta un poco al revés, o sea, ¿cuáles son los elementos, cómo pensar el hombre más en relación con su entorno? Y eso significa también repensar lo que somos, ¿no? O sea, porque también biológicamente hay los trabajos de Lynn McGillis, o sea, muy clásicos, o sea, Donna Haraway lo ha retomado, pero la verdad casi me gusta más el original desde la biología, donde muestra que nosotros, nuestro organismo, ya es un mutualismo, o sea, es una convivencia de muchos bacterios, es también nuestras células, o sea, son hechas de diferentes bacterias, de vidas separadas que fusionaron en algún momento. Entonces, si nos pensamos más desde la relacionalidad, o sea, también se deshace un poco o sea, por lo menos nuestro cuerpo es muy múltiple y nuestro sentimiento, digamos, todo el cuerpo también, si pensamos desde otra perspectiva, está hecho para entrar en una relación con el ambiente, o sea, respiramos el aire, también a través de nuestra piel tenemos la sensación con nuestro ambiente, lo sentimos, lo oímos, o sea, está todo también dentro de nosotros. Entonces, yo creo casi más la pregunta exigente es cómo pensar, cómo podemos pensar más insertados en el ambiente, ¿no? Porque la verdad, o sea, ha sido también una operación muy técnica separarnos, ¿no? Y que tiene que ver, obviamente, no quiero recurrir ahora a todo eso digamos, a los debates filosóficos de Descartes, ¿no? Del pensamiento cristiano, pero obviamente tiene que ver también con estos antecedentes. Entonces, yo creo pensarlo al revés podría ser casi más fructífero. Muchas gracias. Y en la biología está pasando, ¿no? El nuevo materialismo, el nuevo vitalismo. La verdad que, digamos, no solo están las ciencias sociales sacudiéndose, la biología también, está buenísimo. En el camino que marca Olaf, sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias a ambos, muchas gracias también a los participantes que sumaron sus preguntas. Y bueno, ojalá esta conversación pueda continuar y como decía Olaf, abra nuevos caminos de pensamiento, de investigación y también, bueno, nuevas preguntas a quienes están viendo o vean después este video desde el canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias.